Bueno, venga, vamos a empezar. Mira, venga. Evidentemente la EBAU cada uno se la tiene que preparar como quiera, ¿no? O sea, habrá gente que decida que se lo estudia todo, habrá gente que no, o sea, habrá gente que al final, como estos años son un poquito especiales, son años post-COVID, pues al final tenemos la suerte, no sé, o la mala suerte de poder elegir. Yo creo que es una suerte lo que nos está pasando estos últimos años. Quizá vosotros menos, ahora veréis por qué, pero la gente de ciencias, desde luego, lo tiene muy bien. Y la gente de ciencias tiene 4 grandes bloques y realmente con prepararse 2 es suficiente. Es más, se pueden preparar 3 y pueden descartar 2 preguntas, ¿no? Entonces, claro, el hecho de poder descartar preguntas nos deja la posibilidad que hayan bloques que si no queremos no hace falta que los preparemos y dediquemos un poquito más de tiempo a los bloques que realmente más lejos son más importantes. En vuestro caso sabéis que el primer bloque es el bloque de álgebra, tenéis toda la parte de álgebra, todas las matrices, sistemas de ecuaciones, problemas de sistemas de ecuaciones, discusión de sistemas. Yo ese bloque particularmente me lo dejaría para el último. ¿Por qué? Porque, total, es una única pregunta y para una única pregunta tenéis que estudiarlo mucho. O sea, todas las matrices, saber hacer una inversa, ecuaciones matriciales, tenéis que saber hacer un sistema de ecuaciones, discutir un sistema de ecuaciones con parámetros, un problema de sistemas de ecuaciones, para una pregunta, de las 8 que son. Yo, particularmente, ese bloque, si me sobra tiempo lo vería, y si no me sobra tiempo no merece la pena, porque vamos a tener que dedicarle 2 o 3 días a ese bloque cuando al final es una pregunta. Luego tenemos programación lineal. A mí programación lineal no me disgusta tanto, porque al final la pregunta está muy clara. O sea, un ejercicio de programación lineal, ahí no hay posible cambio. Con lo cual, ese ejercicio ya no me disgusta tanto como el bloque de álgebra, que yo no digo nada. Vamos a ver, no estoy intentando convencer a nadie de lo que se tiene que preparar, ¿vale? Os digo lo que yo haría si tuviese que hacer el examen. Si yo tuviese que hacer el examen, de buena primera, el bloque de álgebra, matrices y sistemas de ecuaciones, me he olvidado. O sea, diría una pregunta, me siguen quedando 7, de 7 tengo que hacer 4, puedo descartar 3. Programación lineal ya no me disgusta, porque aunque sea muy largo, yo sé seguro que es una pregunta de programación lineal. Y ahí no tengo tantos cambios como en matrices y sistemas de ecuaciones. No tengo tanta posibilidad diferente, ¿vale? Con lo cual a mí sí no me disgusta. Y luego hay indudablemente uno que es fundamental. Resulta que el bloque de funciones antes tenía 4 preguntas y ahora tiene 5. Con lo cual, es que ese bloque ya no te lo puedes dejar. O sea, si te dejas ese bloque, es que haces 3 como máximo. Con lo cual hay un bloque que está muy por encima de todo, ¿vale? Que es el bloque de funciones. Hay que saber hacer derivadas, hay que saber hacer límites, ¿vale? Hay que saber hacer un poquito de integrales, y porque nos va a salir 1 o 2 preguntas de integrales y áreas, con lo cual es el bloque más diferenciado. Más importante con diferencia. Os guste o no os guste, es el bloque que hay que preparar súper bien. Y luego el último bloque, que tampoco está nada mal, es el bloque de probabilidad y estadística. Que la verdad es que a mí ese bloque también me gusta bastante. Tenemos la mala suerte, desde mi punto de vista, y esto sí que es una mala suerte, de que están poniendo ejercicios de probabilidad, porque a mí esta parte sí me parece más sencilla. Y ahora, por desgracia, el año pasado fue la primera vez desde que ha puesto una única pregunta. Entonces, bueno, me gusta la probabilidad, porque la probabilidad creo que es súper interesante, de hecho es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Pero ya, evidentemente, no llega a la importancia de la parte de funciones. Hoy va a ser el único día que vamos a dedicar a probabilidad, vamos a hacer un intervalo de confianza, vamos a hacer un ejercicio típico del error, para que veáis realmente esa parte importante de probabilidad, pero automáticamente después de esa parte, o sea, a partir del miércoles, ¿vale? Este miércoles que viene, nos vamos a dedicar prácticamente todo el tiempo a funciones. Así que son 5 preguntas. Al final, es el bloque que hay que ver. ¿Que nos sobra tiempo? Yo añadiría programación lineal, que seguramente nos va a sobrar tiempo. Y ya, Dios, nos sobra mucho tiempo y vais muy sobrados en todo, pues entonces le metéis álgebra. Yo digo que yo para descartar, ahora mismo, es que me parece un bloque muy grande para una única pregunta. Y no tenemos claro ni siquiera qué nos va a salir. ¿Qué nos va a salir? ¿Un sistema de ecuaciones con parámetros para discutir? ¿Nos va a salir una matriz para que la hagamos la inversa? ¿Nos va a salir una ecuación matricial? ¿Una potencia de matrices? ¿Nos va a salir un problema de sistemas de ecuaciones? Si es que no lo sé. Si es que hay tantas posibilidades. Al final tienes que estudiarte 8 ejercicios para que te salga uno. Pues en funciones me estudio muchos ejercicios, pero me van a salir 5, ¿vale? Entonces, no hay, creo que eso, yo estoy analizando un poquito lo que va a pasar en matemáticas. Vosotros tenéis que saber analizar lo que van a pasar en otras asignaturas. No estéis tontos, no merece la pena estudiarse el 100% de la materia. Si podéis elegir, si estudiar un 70%, súper bien, ¿vale? Y no estudiar un 100% regular. Bueno, dicho lo dicho, venga, hoy nos vamos a centrar en probabilidad, ¿vale? Sabéis seguramente que en probabilidad hay 2 grandes ejercicios. Nosotros tenemos que ser capaces de detectar
¿cuál de los dos problemas nos va a poner? ¿Nos va a poner un diagrama de árbol o nos va a poner un ejercicio de conjunto? No lo tengo claro. Tendremos que intentar, cuando leemos el ejercicio o leamos el ejercicio, averiguar de qué tipo de problema se trata, ¿vale? Entonces vamos a hacer primero una especie de resumen general, un poquito de todo lo importante dentro de la probabilidad de estadística y luego ya pues nos pondremos, ¿vale? Nos pondremos a hacer ejercicios. Yo ahora voy a hacer 3 o 4 ejercicios que van a resumir un poquito todo el bloque de probabilidad. Con esto no es suficiente. Lo ideal es que luego nos cojamos los exámenes de BAU y que intentéis hacer los ejercicios de probabilidad, ¿vale? Y estadística que tenéis, ¿vale? Bueno, venga, pues nada, empezamos con la parte de probabilidad. Bueno, como he dicho antes, para mí en probabilidad hay 2 grandes tipos de ejercicios, ¿vale? Vamos a empezar con los ejercicios que yo llamo ejercicios de conjunto, en los que realmente nosotros vamos a aplicar unas ciertas fórmulas que son muy importantes y tenemos que saber en probabilidad, ¿vale? Y para empezar con este ejercicio nos vamos a inventar, ¿vale? Vamos a inventarnos directamente un problema, ¿vale? Porque estas cosas yo creo que es más fácil cuando nos inventamos un problema. Imaginaros que nos dicen que en un determinado instituto la probabilidad de que un alumno apruebe lengua es de 0,7, o sea, del 70%. Además me dicen que la probabilidad de que el alumno apruebe inglés es del 60%. Y por último, la probabilidad de que el alumno apruebe lengua e inglés, las 2 asignaturas a la vez, es del 40%. O sea, me dicen, el 70% aprueban lengua, el 60% aprueban inglés y hay un 40% que aprueban lengua e inglés. Ya todos sabéis, a la altura a la que estamos, que esto significa ahí, ¿vale? Que ocurran los 2 a la vez, ¿vale? Y a partir de aquí nos van a empezar a hacer muchas preguntas. Pero antes de que nos hagan ninguna pregunta, nosotros podemos hacer una especie de cuadro, una especie de dibujo, ¿vale? En el que nos va a resumir un poquito esa información que tenemos, ¿vale? Ponemos aquí nuestro cuadrado, rectángulo, como queráis llamarlo. Aquí vamos a poner lo que se conoce como el espacio muestral a todo el mundo. Y vamos a hacer 2 conjuntos. En este primer conjunto vamos a poner la gente que aprueba lengua. Y en este segundo conjunto vamos a poner la gente que aprueba inglés. Ese conjunto que hemos hecho es muy fácil de rellenar. Y claro, aquí en el centro tenemos justamente la parte común a lengua e inglés. Aquí está la gente que aprueba lengua e inglés, que me han dicho que es un 40%. Como yo sé, ¿vale? Como nosotros sabemos que el 70% aprueban lengua, pues yo sé que esto más esto tiene que ser un 30%, con lo cual esto debería ser un 30%. Y por último me dicen que, como el 60% aprueba inglés, yo sé que inglés es un 60%, o sea, esto más esto tiene que ser un 60%. Eso ahí tiene que ser un 20%. Con lo cual ya tenemos 0,30 y 0,40, 0,70 y 0,20, 0,90 hasta 1 que es el 100%, nos quedaría un 0,10. Y aquí tenemos un resumen de toda la gente que nosotros tenemos. Justamente esta gente de aquí del centro es la gente que aprueba lengua y aprueba inglés. Esta gente que nosotros tenemos aquí es la gente que aprueba lengua, pero está fuera de inglés y no aprueba inglés. Seguro que sabéis que cuando una cosa no ocurre, la ponemos siempre con una rayita encima. Esta gente que nosotros tenemos aquí es la gente que aprueba inglés y está fuera de lengua y no aprueba lengua. Y por último, esta gente que nosotros tenemos aquí es la gente que, ¿vale?, no aprueba lengua y tampoco aprueba inglés. Es la gente que suspende las 2 asignaturas. O sea, tenemos un 10% de personas que suspenden las 2, hay un 40% que aprueban las 2, hay un 30% que aprueban lengua pero suspenden inglés y hay un 20% de alumnos que aprueban inglés pero no aprueban lengua. Ahí tenemos resumido a toda nuestra población, ¿vale? La pregunta más típica que nos suelen hacer en este ejercicio es lo que se conoce como la probabilidad de la unión. Nos van a preguntar, ¿probabilidad de que un alumno apruebe lengua o inglés? Esto significa o alguna de ellas. ¿Cómo definimos esa probabilidad? 2 formas diferentes. La primera, me están preguntando por la probabilidad de aprobar o lengua o inglés o las 2, alguna de ellas. Para mí, la unión es toda esta gente que tengo aquí. O sea, 0,30, 0,40 y 0,20. Lo podría sumar y ya tengo la unión. La gente que aprueba o bien lengua, o bien inglés, o bien las 2. Pero eso no le gusta mucho a los profesores que lo hagáis. No le gusta que hagáis 0,30 más 0,20, más 0,40 más 0,20. Está muy bien para que lo sepáis, sale 0,90, pero a los profesores lo que les encanta que hagáis aquí es que utilicéis la fórmula de la unión. No sé si os acordáis de la fórmula de la unión. La probabilidad de una unión de lengua o inglés es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo
menos la probabilidad de la intersección, lengua o inglés. Lengua hemos dicho que es 0,70, inglés hemos dicho que es 0,70 y la intersección hemos dicho que es 0,40. Cuando hagamos esas operaciones me va a salir 0,90. Si utilizamos la fórmula, mucho mejor. Lo ideal es que utilicemos la fórmula NEBAU, porque podemos dar con un profesor que sea muy técnico, muy maniático, y igual si no le ponéis la fórmula, no le hace mucha gracia. ¿Vale? O sea, yo, y aquí cada uno que no, que haga lo que quiera, mi consejo es que escribamos la fórmula de la unión si nos la preguntan. Hay otra cosa que les gusta mucho preguntarnos, que es la probabilidad de no aprobar ninguna. Es decir, probabilidad de no aprobar lengua y no aprobar inglés. Y nosotros eso ya lo tenemos clarísimo. No aprobar lengua y no aprobar inglés, sabemos que es un 10%. Pero no le gustan que lo pongáis directo. El dibujo está muy bien, nos da mucha información, nos dice lo que va a salir de resultado, pero no lo quieren directo. Aquí prefieren que cuando dicen no lengua y no inglés, o sea, no un suceso y no el otro, que pongáis siempre uno menos la unión, uno menos lengua o inglés. O sea, 1 menos 0,9, que me daría 0,1. Primera fórmula que es importantísima, la fórmula de la unión. Segunda fórmula que también es importantísima. No A y no B, o no lengua y no inglés, es uno menos la unión de ellos. Esas dos fórmulas son las dos fórmulas más importantes que tenemos. Hay un par de fórmulas más que tenemos que ver, ¿vale? 2 o 3 fórmulas que vamos a ver ahora mismo, que realmente no nos harían mucha falta, porque el dibujo ya veréis que me lo calcula muy rápido, pero es que le gusta, ¿vale?, que lo hagáis con las fórmulas. La siguiente fórmula, imaginaros que nos dicen, ¿qué probabilidad tengo de que el alumno apruebe lengua y que no apruebe inglés? Yo en el dibujo lo tengo clarísimo. ¿Cuánta gente aprueba lengua en inglés? Pues un 30%, si es que lo tengo ahí en el dibujo. Hay un 30% de gente que aprueba lengua y que no aprueba inglés. Pero no le gusta que lo pongáis directamente. Yo no me arriesgaría, porque os pueden quitar nota. No os van a quitar el ejercicio entero, pero os van a quitar seguramente nota. Cuando te ponen uno que sí y el otro que no, es siempre el que sí, lengua, menos la intención, menos lengua e inglés. O sea, lengua que sería 0,7 o 0,70, menos la intención que es 0,40. Y al final me da 0,30. Es verdad que al final me sale lo mismo, pero hemos aplicado la fórmula. ¿Qué es lo que quieren? Quieren, aquí en estos casos, que apliquemos todas estas fórmulas que estamos poniendo, ¿vale? Primera importantísima, segunda importantísima, tercera, que es súper importante. ¿Vale? Y vamos a la siguiente, que me encanta de preguntar también. Muchas veces nos preguntan lo que se conoce como una probabilidad condicionada. Nos dice, ¿vale? Calcúlame la probabilidad de que un alumno apruebe lengua si sabemos que el alumno apruebe inglés. Esta rayita significa si sabemos. Lo que sabemos está justamente aquí, a la derecha. Aquí está lo que nosotros sabemos que acaba de ocurrir. Y esto de aquí realmente es lo que me están preguntando. ¿Cómo se calcula una probabilidad como esta? Una probabilidad condicionada. La probabilidad de que un alumno apruebe lengua si sabemos que ese alumno ya tiene aprobada la asignatura de inglés. Una condicionada, de nuevo, tenemos una fórmula que se calcula haciendo la probabilidad de la intersección, lengua e inglés, partido de la probabilidad de lo que sabemos de inglés. Aplicamos esa fórmula y ahora es fácil. Lengua e inglés, sabemos que es un 40%, 0,40. Inglés, sabemos que es 0,60. Hacemos esa división y lo que me dé. Bueno, si lo vosotros en la calculadora, veréis que sale 0,6 periodos. ¿Cuándo lo hagáis? Bueno, pues para mí, estas 4 fórmulas que acabamos de poner aquí son las fórmulas más importantes que tenemos, ¿vale? También nos podrían hacer una pregunta adicional que les gusta mucho, normalmente, a los coordinadores, que es preguntarnos si esos dos sucesos, lengua e inglés, son independientes. Muchas veces nos van a preguntar, ¿son lengua e inglés independientes? Para que dos sucesos sean independientes, la probabilidad de que ocurran a la vez, la probabilidad de la intersección, debe de coincidir con la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. Si eso ocurre, si la intersección coincide con la multiplicación de probabilidades, son independientes. ¿Cuánto vale la intersección? Pues me han dicho que la intersección vale 0,40. ¿Cuánto vale lengua? 0,70. ¿Y cuánto vale inglés? 0,60. Si multiplico me va a quedar 0,42 y no son iguales. No es igual a 0,40. Con lo cual no son independientes.
Ahora después vamos a hacer algún ejercicio de esto, ¿vale? Vamos a hacer algún ejercicio en los que tengamos que trabajar con estos conjuntos, porque hay dos ejercicios típicos, pero no quiero parar toda la explicación porque la quiero alargar un poquito más y quiero que veáis, ¿vale? Ya un poquito por encima los dos ejercicios fundamentales con los que vamos a trabajar. Primero, importantísimo de conjunto, ¿eh? Pero me he dejado para el segundo el que más le gusta a los profesores, a los coordinadores, que es el de diagrama en árbol, ¿vale? Que es el más famoso que tenemos, ¿eh? ¿Hay alguna duda en esto que hemos hecho? Haremos ejercicios, nos surgirán todas cuando nos pongamos a hacer ejercicios, cuando nos pongamos a hacer problemas, ¿eh? Bueno, venga, pues segundo ejercicio que os pueden preguntar. El ejercicio típico o el problema típico de un diagrama en árbol. Yo sé que voy un poco rápido, pero es que voy rápido. Te digo, vamos a dedicar esta clase solamente a probabilidad y estadística. Porque a mí me parece importante, pero es que funciones tan importantes, ¿vale? Que prácticamente todas las clases las vamos a dedicar a funciones. Es que son 5 preguntas de 8 y tenéis que hacer 4. Es que nada más que con funciones ya se puede hacer el examen. Podéis descartar una de funciones. Podríamos nada más que mirar funciones. Lo que pasa es que como esta parte no está mal, parece que solo haces funciones y no haces ningún otro bloque. Entonces, no está mal que le metamos incluso no está mal que metamos programación lineal, la verdad, ¿vale? Ni que descartemos matrices. Pero con esto no digo nada. Quien quiera hacer matrices, pues claro, ¿vale? Sistemas de ecuaciones. Yo creo que a mí no me va a dar tiempo a verlas aquí, ¿vale? Pero si a alguien le apetece, luego si, como en ciencias sí que las voy a ver muy bien, ¿vale? O quien quiera que se venga a la clase de ciencias, y en la clase de ciencias voy a dar matrices y sistemas de ecuaciones, ¿vale? Venga, segundo ejercicio que vamos a hacer, el diagrama en árbol. Normalmente estos problemas son habitualmente fáciles de identificarlos, ¿no? Porque habitualmente me suele hablar de un suceso y a continuación me hablan de un segundo suceso que está relacionado con el primero, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo, es decir, normalmente me hablan de algo y luego me hablan de una segunda cosa que está relacionada siempre con la primera, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que nos dicen, y vamos a hacer el ejercicio más famoso que existe desde mi punto de vista en diagramas de árbol, es que yo más veces he visto puesto en los exámenes. Imaginaros que dicen que un señor tiene una empresa, ¿vale? Y en esa empresa se dedica a la fabricación de tornillos. Resulta que en la empresa tiene dos máquinas con las que fabrica pues, todos los tornillos realmente que este hombre produce, ¿no? Entonces, un tornillo de esa empresa puede ser que sea fabricado por la máquina 1 o puede ser que sea el tornillo fabricado por la máquina 2. Imaginaros que me dice que la máquina 1 fabrica muchos más tornillos. La máquina 1 fabrica el 80% de los tornillos y la máquina 2 fabrica el 20% de los tornillos. Y la máquina 1 pues, fabrica bastantes más tornillos que los dos, ¿vale? Y luego me habla de un segundo suceso que son defectuosos, pero dentro de cada máquina, dentro de este primero, me dice que la máquina 1 tiene tornillos que son defectuosos y tornillos que son no defectuosos. Bueno, me dicen que defectuosos, por ejemplo, tiene un 10% y no defectuosos tiene, bueno, un 90%. La máquina 2 produce menos tornillos, pero es mejor máquina, porque tiene defectuosos y no defectuosos, pero defectuosos solamente tiene un 1% y no defectuosos tiene un 99%. ¿Vale? Acabamos de hacer una especie de pequeño esquema al que conocemos como un diagrama en árbol que nos va a ayudar muchísimo a calcular todas las probabilidades que nos pidan, ¿vale? Si os fijáis, esta especie de esquema, este diagrama en árbol, tiene lo que yo llamo ramas del árbol. Esta primera rama, con esta primera rama, el tornillo sería de la máquina 1 y además sería un tornillo que es defectuoso. Es decir, si venimos por aquí, el tornillo pertenecería a la máquina 1 y sería defectuoso. Si venimos por esta segunda rama del árbol, el tornillo pertenecería a la máquina 1 y sería no defectuoso o bueno. Si venimos por la tercera rama del árbol, por esta de aquí, el tornillo pertenece a la máquina 2 y sería defectuoso. Y por último, si venimos por aquí, el tornillo pertenece a la máquina 2 y sería no defectuoso o bueno. Aquí tenemos las 4 posibilidades importantes por las que probablemente nos van a preguntar. ¿Cuál es la primera pregunta típica que nos suelen hacer siempre en este ejercicio? La primera pregunta típica es, nos dice, me da igual de qué máquina provenga. Yo quiero que me calcule la probabilidad de que un tornillo que yo elija al azar de esa empresa sea defectuoso. La primera pregunta típica es probabilidad de que un tornillo elegido al azar sea defectuoso. Y ahora me pregunto, ¿por qué ramas de ese árbol me salen tornillos defectuosos? Por la primera me salen tornillos defectuosos. Esta es la máquina y defectuoso. Y pues como muy debido por ahí, por la tercera. Hay 2 ramas por las cuales nos salen tornillos defectuosos. Independientemente de qué máquina sea, que a mí ahora la máquina me da igual. Con lo cual tenemos 2 ramas. La primera rama que sería esta, que sería el tornillo pertenece a la máquina 1 y es defectuoso, más probabilidad
Y la rama tercera, el tornillo pertenece a la máquina 2 y es defectuoso. Y ahora calcular esas probabilidades es muy fácil, porque simplemente cuando nosotros elegimos un camino, simplemente multiplicamos las probabilidades de ese camino. El primer camino, que es máquina 1 y defectuoso, sería 0,80 por 0,10, más la segunda rama del camino sería 0,20 por 0,01. No sé lo que sale, bueno, esto sale 0,08. Y esto de aquí saldrá 0,02. Creo que al final, a ver, 0,002. Me parece que al final sale 0,082. Pero bueno, hacerlo vosotros despacio, ¿vale? Realmente, lo que nosotros acabamos de hacer es lo que se conoce como el teorema de probabilidad total. A la coordinadora de sociales le gusta mucho que pongáis los teoremas. Esto que hemos hecho aquí es un teorema muy famoso que se llama el teorema de probabilidad total. La verdad es que no está mal que se lo pongáis, si queréis, ¿vale? No deberían decirnos nada por no ponerlo, pero cuando nos pregunta un defectuoso en general, ¿vale? Eso significa que estamos aplicando el teorema de probabilidad total. El teorema realmente no está enunciado así, ¿vale? Pero bueno. Puede ser, no te sale, ahí no va a decir, no te sale lo mismo que a mí, 0,00, ¿eh? Sí, puede ser que me haya equivocado. Esto aquí 0 con el primero. Ah, vale, vale. Con los minutos me salía 0,08. Puede ser, ahora si quieres la miramos, puede ser que algo no lo tenga bien, ¿vale? Creo que sale eso. Igual hacedlo con cuidado todos, pero me parece que sale eso. ¿Vale? Bueno, imaginaros que ahora nos preguntan probabilidad de que un tornillo no sea defectuoso. ¿Cómo lo podríamos calcular? Aquí tenemos dos opciones. O cogemos los tornillos, los caminos donde el tornillo no salga defectuoso, o no defectuoso es lo contrario de defectuoso. Podríamos, si queremos, también hacer 1 menos la probabilidad de que el tornillo sea defectuoso. Es decir, 1 menos 0,082, que lo que sea, 0,918 me parece que sale. Si se puede hacer más rápido, pues merece la pena, ¿vale? Hacerlo lo más rápido posible, ¿vale? Y hay una segunda pregunta que le encantan ponernos en este tipo de problemas de diagrama en algo, ¿vale? Que es una condicionada. Muchas veces nos van a preguntar lo siguiente. Nos dice el enunciado del problema: hemos elegido un tornillo y no hemos dado cuenta de que el tornillo es defectuoso. ¿Qué probabilidad tengo de que el tornillo provenga de la máquina 1? O sea, nos preguntan, probabilidad de que el tornillo provenga de la máquina 1 si sabemos que ese tornillo es defectuoso. Recordad, y esto no está mal ni siquiera que lo pongáis, que lo que ponemos a la derecha de la raya es lo que sabemos que ya ha ocurrido. Yo ya sé que el tornillo es defectuoso. Me están preguntando qué posibilidades tengo, qué probabilidad tengo de que el tornillo sea producido, ¿vale? O pertenezca a la máquina 1. Esto de aquí es lo que me preguntan. ¿Y cómo hemos dicho antes que se hacía una probabilidad condicionada? Hacíamos siempre probabilidad de intersección, probabilidad de máquina 1 y defectuoso, dividido entre la probabilidad de lo que sabemos de defectuoso. Y ya solo nos quedan calcular esas probabilidades. Máquina de defectuoso, pues 0,80 por 0,10. Defectuoso, lo tenemos hecho del apartado A. Normalmente, ¿vale? Esto que tenemos aquí abajo siempre lo tenemos hecho directamente ya en el apartado A. Dividimos, ¿vale? Bueno, primero hay que hacer la multiplicación, 0,08 por 0,10. Y ya directamente pues lo que nos sale es esa probabilidad. A esta pregunta que acabamos de responder aquí, a esta condicionada en estos árboles, se le conoce como el teorema de Bayes. Son los dos teoremas más famosos, junto con las fórmulas que hemos visto antes, junto con la ley de Morgan, que existen en probabilidad. Y digo, es una lástima que no me pongan ahora dos ejercicios de esto, ¿vale? Que es lo que deberían. Aquí hay dos ejercicios muy típicos, muy clásicos, que son los dos que nos hemos visto, y lo que deberían sería, desde mi punto de vista, la coordinadora, pero ha pensado que esta parte es más fácil y ha suprimido un ejercicio. Y ha añadido uno más de funciones porque piensa que para vosotros las funciones son muy importantes, ¿no? Pero bueno, digo, no son excesivamente complicados estos ejercicios, pero al final son problemas, y los problemas pues a veces nos cuesta trabajo. Vamos a intentar ahora plantear, ¿vale? Un par de ellos, 2 o 3, a ver cómo salen, ¿vale? Y si vemos más o menos un par de ellos, y si vemos más o menos que nos salen bien, pues ya me paso a la parte de inferencia, ¿vale? Aquí solamente hay 2 bloques, probabilidad, y nos queda
intervalos de confianza, que ahora lo veremos, que son la parte de inferencia estadística, y los típicos ejercicios del error y el tamaño muestral. O sea, hay muy poquitos ejercicios. Venga, corto la grabación. Por si acaso luego alguien necesita repetírsela.